¿Quieres saber cómo era Nodal en la cama? Quédate hasta el final del video y te cuento exactamente lo que reveló Kazu. Empezamos. Kazu se encontraba en un punto de no retorno, en un momento que marcaría un antes y un después en su vida. Llevaba meses soportando en silencio el peso de una relación que se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue, una historia de amor desintegrada entre engaños y decepciones. Había soportado comentarios, rumores y habladurías que la señalaban, y hasta ese momento había elegido guardar silencio, creyendo que el tiempo le daría las respuestas que necesitaba. Sin embargo, al ver la entrevista de Ángela Aguilar, donde ella declaraba que su relación con Cristian Nodal había sido natural y sin infidelidades, sintió que algo dentro de ella se rompía. Era como si esas palabras hubieran sido diseñadas para minimizar su dolor, para borrar su historia y reemplazarla con una versión conveniente para la imagen pública de Cristian y Ángela. Kazu había intentado ser fuerte, había luchado por mantener su dignidad y proteger a su familia de la controversia. Pero en ese momento, sentada en su apartamento silencioso, se dio cuenta de que había llegado el momento de hablar. No se trataba de buscar venganza o de arrastrar a nadie al escándalo, se trataba de contar su verdad, de defender su propia historia. No podía permitir que la narrativa distorsionada de los hechos se convirtiera en la única versión que el mundo conociera. Ya no se trataba solo de ella, sino de algo mucho más profundo, de su integridad, de su identidad, y de todo lo que había soportado sin que nadie lo supiera. Esa noche, después de la entrevista, Kazu pasó horas en su sala, en un enfrentamiento silencioso consigo misma. Había perdido la cuenta de cuántas veces había repasado los eventos de los últimos meses en su mente, buscando señales, analizando cada detalle de su relación con Cristian, intentando entender en qué momento las cosas habían comenzado a torcerse. Los recuerdos de su historia juntos, de los momentos felices y de las promesas compartidas, ahora parecían fragmentos distantes de una vida que ya no reconocía. Recordó los primeros meses, cuando Cristian le decía que ella era lo mejor que le había pasado, que juntos construirían algo real y sólido. Recordó las noches en que él le prometía un futuro, una vida juntos, una familia. Y, sobre todo, recordó el dolor de darse cuenta de que todas esas palabras habían sido vacías. Suscríbete solo si amas a Nodal y Kazu. Kazu se levantó de su sillón y caminó lentamente hacia su habitación, buscando en un cajón la pequeña caja donde guardaba fotos y recuerdos de su relación con Cristian. Al abrirla, sintió un nudo en la garganta. Ahí estaban, una tras otra, fotos de ellos juntos, sonriendo, abrazados, en momentos que alguna vez creyó que eran reales. Pero ahora, al mirar esas imágenes, todo parecía teñido de falsedad. Cada sonrisa, cada mirada, cada gesto de cariño parecía parte de una mentira que ella misma había ayudado a construir sin saberlo. Sostuvo una de las fotos entre sus manos, una donde él la miraba con una sonrisa cálida. ¿Quién eras realmente, Cristian?, se preguntó en voz baja, con una mezcla de tristeza y enojo. Después de cerrar la caja, Kazu regresó a la sala y se sentó frente a su teléfono. Había una sensación de determinación en sus ojos, una mezcla de valentía y dolor que la impulsaba a hacer lo que estaba a punto de hacer. Encendió la cámara y se miró en la pantalla durante unos segundos. Su reflejo le mostraba a una mujer que estaba cansada, que había soportado demasiado, pero que también estaba lista para hablar, para contar su versión de los hechos. Se preparó mentalmente, sabiendo que cada palabra que dijera esa noche sería un paso hacia su liberación. Hola a todos, comenzó, con una voz tranquila pero firme. Esta no es una conversación que alguna vez imaginé tener en público, pero siento que ya no tengo otra opción. He soportado en silencio cosas que nunca deberían haberse tolerado. He mantenido la calma y he tratado de manejar esto con dignidad, pero a veces el silencio puede interpretarse como aceptación, y esa no es mi verdad. Su voz temblaba ligeramente, pero continuó hablando, permitiendo que cada palabra fluyera desde lo más profundo de su ser. Mi relación con Cristian terminó de una manera pública y dolorosa. Nunca imaginé que la ruptura se convertiría en un espectáculo. Siempre creí que el silencio era la mejor respuesta, que no necesitaba ventilar en público las heridas que esa relación me dejó. Pero parece que mi silencio ha sido malinterpretado. He sido prudente y he evitado entrar en controversias, pero hoy siento que ya no puedo callar más. A medida que continuaba hablando, el dolor en su rostro se hacía más evidente.
Recientemente, se han dicho cosas tan graves, tan retorcidas, que siento la obligación de aclararlo todo. Mi integridad como persona ha sido puesta en duda, y eso no puedo aceptarlo. Se ha dicho que yo sabía de la relación entre Christian y Ángela, que incluso toleré su infidelidad como si fuera parte de un acuerdo o un trato que yo había aceptado. Hizo una pausa, tomando aire para contener las lágrimas que amenazaban con salir. Eso es mentira. Nunca supe nada hasta que fue demasiado tarde. Yo confiaba en Christian, confiaba en que nuestra relación era real, en que él era honesto conmigo. Me enteré de la traición como todos ustedes, a través de rumores y titulares. Caso sentía como cada palabra que pronunciaba era como una herida que se abría, pero sabía que era la única forma de sanar, de enfrentar la verdad. Su historia estaba siendo vista por miles de personas en ese momento, personas que escuchaban atentos cada palabra, que la veían no solo como una figura pública, sino como una mujer que estaba mostrando su dolor, su humanidad. A veces, el dolor es tan fuerte que creemos que hablar de él solo lo empeorará, continuó. Yo también lo pensé. Pensé que, si guardaba silencio, todo se resolvería. Pero ahora entiendo que guardar silencio solo le da poder a la mentira, y no puedo permitirlo. Suscríbete solo si amas a Nodal. Tomó un respiro profundo, sintiendo como cada palabra era una liberación. He soportado humillaciones, mentiras y traiciones. Pero no voy a permitir que nadie juegue con mi dignidad. Me enamoré de alguien que pensé que me respetaba, de alguien que pensé que quería construir algo real conmigo. Pero ahora sé que fui solo un capítulo en una historia que él quería controlar. Hoy elijo hablar, elijo contar mi verdad, no por venganza, sino por respeto a mí misma. La transmisión continuó, y Kazu habló durante varios minutos más, cada palabra llena de honestidad y vulnerabilidad. Habló de las noches en vela, de las veces que intentó hablar con Christian, de las dudas que la habían atormentado. A medida que su relato avanzaba, la audiencia crecía, y las redes sociales se llenaban de comentarios y muestras de apoyo. Algunos la criticaban, otros la defendían, pero ya no le importaba. En ese momento, estaba hablando para ella misma, estaba recuperando su voz, su historia y su dignidad. Finalmente, tras un largo silencio, Kazu miró directamente a la cámara, con una expresión que reflejaba una paz incipiente, una paz que surgía de haber enfrentado sus miedos y de haber contado su verdad. Hoy, me libero de este dolor. Me libero de esta historia y elijo seguir adelante. Puede que no tenga todas las respuestas, pero sé que merezco respeto y merezco paz. Gracias a todos los que me han apoyado, y gracias también a quienes me han escuchado. Este es el final de este capítulo para mí. Apagó la cámara y cerró los ojos por un momento, sintiendo como una sensación de alivio se extendía por su cuerpo. Sabía que la tormenta mediática continuaría, que el mundo seguiría hablando. Pero ya no importaba. Había contado su verdad, había dejado ir el dolor, y ahora, por fin, sentía que podía empezar a reconstruirse. Kazu tomó un respiro profundo antes de continuar hablando. En sus ojos se reflejaba una mezcla de dolor y determinación, como si cada palabra que estaba por pronunciar fuera un paso más hacia la liberación de una carga que había llevado en silencio durante meses. Su voz, aunque temblorosa al inicio, comenzó a ganar firmeza mientras su mente revivía cada uno de los momentos en que se había sentido traicionada y subestimada. Kazu no podía creer que, después de todo lo que había soportado en silencio, ahora estuviera siendo retratada como cómplice de una historia que no era la suya. Era el colmo de la manipulación, una perversión de la verdad que ya no podía soportar. Se mantuvo en silencio unos segundos, miró a la cámara y, con voz clara y contundente, dijo: «Quiero dejar esto muy claro, eso es una mentira». La firmeza de sus palabras resonó en la habitación, como un eco que no daba espacio a dudas. Esta declaración no solo era una simple respuesta, era una declaración de guerra contra las mentiras que otros habían intentado imponer sobre ella. En ese momento, Kazu sintió como la rabia y el dolor acumulados encontraban una salida en esas palabras. Cada una de ellas era una pequeña liberación de los sentimientos de frustración y humillación que había acumulado en silencio durante tanto tiempo. «Nunca he sido cómplice de engaños ni he permitido que alguien juegue conmigo de esa manera», continuó, su tono ahora cargado de una determinación inquebrantable.
Sugerir que fui parte de un acuerdo para permitir una traición en mi propia relación no solo es una mentira absurda, sino que es una ofensa a mi dignidad. Recordó las veces que había tenido que ignorar comentarios insidiosos, las miradas curiosas que se detenían en ella como si fuera un espectáculo de entretenimiento. Había aprendido a soportar las habladurías, a fingir una sonrisa mientras su corazón se rompía en silencio. Pero hoy no iba a callar. Hoy, Casu estaba decidida a contar su verdad y defender su dignidad, a enfrentarse a quienes creían que podían jugar con su vida sin consecuencias. Recordó cada rumor, cada mirada de lástima y cada comentario que había soportado con la esperanza de que, al final, la verdad saliera a la luz. Pero ahora veía claro que esa verdad solo saldría si ella la gritaba. Lo que más me duele de todo esto es que una de las protagonistas de esta traición, Ángela Aguilar, sea quien ahora se atreva a sugerir que yo estaba al tanto de su relación con Cristian, prosiguió Casu. Su voz cargada de una mezcla de incredulidad y amargura. Ella fue quien tuvo el descaro de manipular la verdad y hacerme quedar como alguien que estaba involucrada en este juego sucio. Eso no solo es falso, sino que está lleno de una mala intención que jamás imaginé encontrar en ella. Mientras pronunciaba esas palabras, Casu recordó todos los momentos en que había confiado en Ángela, en que había creído en su amabilidad, en su sinceridad. Nunca hubiera imaginado que detrás de esa fachada existiera una persona capaz de manipular los hechos para proteger su imagen a costa de la dignidad de los demás. Ángela había utilizado su silencio como una herramienta para construir su propia narrativa, una historia en la que ella, Casu, era retratada como una cómplice sumisa. El dolor de esa traición era profundo, y cada palabra que ahora pronunciaba era una forma de liberar esa herida que llevaba en el alma. La voz de Casu se quebró ligeramente, pero se recuperó rápidamente. No iba a permitir que esa pequeña muestra de vulnerabilidad opacara la verdad que estaba dispuesta a exponer. Para mí, el silencio siempre fue una muestra de respeto hacia la relación que tuve, aunque haya terminado de la peor manera. Creía que, al no hablar, al no revelar los detalles de lo que sucedió, estaba protegiendo algo que, en algún momento, había sido importante para mí. Pero mi respeto y mi dignidad no son algo que alguien pueda usar para construir su propia imagen o justificar sus actos. Su voz era ahora más fuerte, llena de una convicción que dejaba en claro que esas palabras provenían de lo más profundo de su ser. Cada palabra era como un golpe contra las mentiras que otros habían intentado imponer sobre ella. Casu sabía que estaba exponiéndose, que al contar su verdad estaba arriesgando su imagen y su tranquilidad, pero no le importaba. No iba a permitir que su vida y su historia fueran manipuladas por personas que no conocían el valor de la honestidad. O lo más doloroso de esta historia, continuó, su voz oscilando entre la decepción y el enojo, es que la misma Ángela, quien se presenta como una víctima de esta situación, ha tenido la audacia de manipular la verdad para hacerme quedar como una cómplice en esta historia. Me ha señalado, como si yo hubiera aceptado y tolerado su relación con Cristian. Ella sabe bien lo que ocurrió, y sabe el daño que causaron sus acciones. Esta versión de los hechos no solo es falsa, sino que está llena de una mala intención que jamás pensé que ella sería capaz de demostrar. A medida que continuaba hablando, Casu sentía una mezcla de alivio y tristeza. Cada palabra que pronunciaba era una liberación, pero también le recordaba el dolor de haber sido traicionada por personas en las que había confiado. La tristeza de perder la confianza en Ángela y Cristian, de ver cómo habían jugado con sus sentimientos y su dignidad, era profunda. Pero también sentía una fuerza renovada, una determinación que le decía que estaba haciendo lo correcto al contar su verdad. Yo no soy un peón en su juego de mentiras, afirmó Casu, su voz clara y decidida, como si cada palabra fuera una declaración de independencia. Soy una mujer que amó sinceramente a Cristian y que fue traicionada. No pienso permitir que esta historia sea utilizada para construir una imagen de inocencia que solo encubre mentiras. Se tomó un momento para respirar profundamente, tratando de calmar las emociones que la embargaban. Miró directamente a la cámara, sus ojos reflejando una mezcla de dolor, fuerza y desafío. Sabía que sus palabras resonarían en quienes la escuchaban, que su declaración tenía el poder de cambiar la narrativa que otros habían intentado imponer. Para mí, el silencio siempre fue una muestra de respeto hacia la relación que tuve. Aunque haya terminado de la peor manera, mi respeto y mi dignidad no son algo que alguien pueda usar para construir su propia imagen o justificar su conducta.
Las palabras finales de Kazu flotaron en el aire, llenas de una solemnidad que reflejaba la verdad que había decidido exponer. Durante meses, había soportado en silencio, esperando que la verdad prevaleciera por sí sola. Pero ahora, con la certeza de que la única manera de liberarse era hablar, sentía una paz que hacía mucho no experimentaba. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, que enfrentarse a Angela y Christian implicaba enfrentarse también a un sistema de mentiras y manipulación. Pero estaba lista. Kazu respiró hondo antes de empezar su relato, consciente de que cada palabra la llevaría de regreso a los momentos más oscuros de su vida. Era como si el peso de todos esos recuerdos que había intentado enterrar finalmente hubiera encontrado la salida. Su voz temblaba al principio, pero a medida que hablaba, se iba fortaleciendo, impulsada por la necesidad de contar su verdad, de liberar el dolor acumulado. Lo peor de todo fue darme cuenta de que usaron mi hogar, el lugar que compartía con Christian, como escenario de su traición, comenzó, tratando de contener las emociones que aún la envolvían. Recuerdo cómo empezó todo, con pequeñas señales que en su momento ignoré, pensando que eran imaginaciones mías. Christian siempre había sido alguien en quien confiaba ciegamente. Jamás habría dudado de su lealtad, y mucho menos habría pensado que alguien tan cercano podría convertirse en la causa de mi dolor. Hizo una pausa, como si el peso de cada palabra la llevara de regreso a esos momentos, a esos primeros indicios de que algo en su relación no estaba bien. La primera vez que comencé a sospechar fue cuando vi una notificación en su celular. Siempre respeté su privacidad, nunca fui de revisar sus mensajes ni de invadir su espacio, porque creía que la confianza era la base de cualquier relación. Pero esa noche fue diferente. Christian había salido con la excusa de que tenía trabajo urgente. Yo estaba sola en casa, pensando en cómo todo parecía haber cambiado entre nosotros. Él estaba más distante, más frío. Algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. Kazu tragó saliva y continuó, sintiendo el recuerdo como una puñalada. Tomé su celular sin saber exactamente por qué. Quizás, en el fondo, ya sabía que iba a encontrar algo. Y ahí estaba, un mensaje que no pude ignorar. Anoche me gustó mucho, tenemos que repetirlo pronto. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. En ese momento, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, como si todo en lo que había creído se desmoronara en un segundo. Su voz se quebró, y por un momento guardó silencio, tratando de recomponerse. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Me quedé en la sala, en la oscuridad, mirando fijamente el teléfono, leyendo y releyendo el mensaje, como si una parte de mí esperara que fuera un error, que quizás estaba malinterpretando las cosas. Pero en el fondo, sabía que no. Sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que esa confianza que había tenido en Christian estaba rota. Los ojos de Kazu se nublaron con lágrimas, pero continuó hablando, decidida a no dejar que el dolor la silencie. A partir de ese momento, comencé a notar otras señales, pequeños detalles que antes no había percibido o que había preferido ignorar. Su comportamiento cambió. Cada vez que yo intentaba acercarme, él parecía más distante, como si hubiera una barrera invisible entre nosotros. Me decía que estaba cansado, que tenía demasiado trabajo, y aunque trataba de entenderlo, mi intuición me decía que algo andaba mal. Hizo una pausa, recordando los momentos en los que había intentado confrontarlo, en los que le había preguntado si algo estaba pasando. Cada vez que intentaba hablar con él, siempre encontraba una excusa. Me decía que era mi imaginación, que estaba siendo insegura, que no tenía nada de qué preocuparme. Pero sus palabras ya no me convencían. Era como si se hubiera convertido en un extraño. La persona con la que había compartido mi vida, con la que había hecho planes, ya no estaba ahí. Sentía que estaba viviendo con alguien a quien no conocía. Kazu cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para soportarlo. Pasaron semanas, quizás meses, en los que intenté convencerme de que estaba equivocada, de que todo era un malentendido. Pero había noches en las que apenas podía dormir, pensando en ese mensaje, en lo que significaba, en quién era la persona detrás de esas palabras. No fue hasta mucho después que descubrí la identidad de la otra persona. Y cuando supe que era Angela, fue como si el dolor se multiplicara. Miró al suelo, tratando de contener las lágrimas. Nunca la había considerado una amenaza.
Para mí, era alguien cercano, alguien que había compartido momentos con nosotros, y jamás imaginé que ella podría traicionarme de esa manera. Lo peor fue descubrir que ellos esperaban a que yo estuviera fuera de casa, trabajando, para encontrarse en mi propio hogar. Esa traición no fue solo a mí, sino a la vida que habíamos construido juntos. Las lágrimas finalmente corrieron por su rostro, y Kazu las limpió con la mano, sin ocultar su dolor. Una noche, después de semanas de angustia, decidí que ya no podía más. Me había despedido de Christian como siempre, él me había dicho que estaría trabajando tarde. Pero esa noche, después de despedirme, algo me dijo que regresara. No le avisé. Volví a casa sin decir una palabra, mi corazón latiendo rápido, como si presintiera lo que iba a encontrar. Kazu tomó un respiro profundo, tratando de encontrar las palabras para describir ese momento que había marcado su vida. Al llegar, abrí la puerta de mi casa, y todo estaba en silencio. Era como si el lugar estuviera cargado de una energía extraña, como si yo ya supiera lo que iba a ver. Recorrí cada rincón de la casa, y al llegar a nuestra habitación, vi la luz encendida. Mis piernas temblaban, pero abrí la puerta, y ahí estaban, juntos, en nuestra cama, en el lugar que compartíamos. Ese momento fue como si todo se desmoronara, como si algo en mí muriera. La audiencia estaba en silencio, atrapada en cada palabra, sintiendo el dolor de Kazu como si fuera propio. Cada frase revelaba la magnitud de la traición, la crudeza de una historia que nadie había imaginado. Christian intentó disculparse, pero ya no había excusas posibles. Ángela se quedó callada, sin mirarme, como si no tuviera nada que ver en todo esto, dijo con una mezcla de tristeza y amargura. Fue en ese momento cuando entendí que todo había sido una mentira, que yo había vivido engañada por alguien en quien confiaba, y que la persona con la que había compartido mi vida no era quien yo creía. Kazu respiró profundamente, y aunque las lágrimas seguían presentes, su voz sonaba más firme. Para todos aquellos que me apoyan, quiero que entiendan que soy humana y que he sido herida. Esta no es una historia de celebridades, es la historia de una traición real. Yo no soy la villana de esta historia. Soy una persona que amó y confió, y que fue traicionada de la peor manera posible. Finalmente, miró a la cámara, con una mirada llena de determinación. No necesito simpatía ni escándalos, solo la verdad. Y no permitiré que otros se beneficien de mi silencio ni de mis heridas. Mi verdad ha salido a la luz y, aunque el peso de esta traición aún me lastima, al menos puedo cerrar este capítulo con la certeza de que mi voz ha sido escuchada. Con esas palabras, Kazu terminó la grabación. El peso de la verdad había salido a la luz, y aunque sabía que su relato tendría consecuencias, sintió que por fin había recuperado algo que la traición le había arrebatado, su dignidad y el control sobre su propia historia.